Saludos a todos. Continuamos con nuestro ciclo, en este caso, de iluminación, comenzado en el encuentro anterior. Y habíamos quedado en comenzar ya de manera directa a hablar sobre las posiciones de las lámparas, sobre las posiciones de las luces, con relación al sujeto, con relación al tema, con relación a la imagen que queremos iluminar. Necesariamente tenemos que referirnos a un montaje primario, a un montaje elemental que servirá de punto de referencia, el cual no quiere decir que tengamos que acudir siempre a ese tipo de montaje, pero nos va a aclarar dudas, nos va a resultar muy gráfico con relación a la función específica de, en este caso, 3 lámparas, por eso se le llama montaje de los 3 puntos, y que precisamente se refiere a 3 posiciones que son técnicamente muy importantes a tener en cuenta y que siempre se deben seguir. Y digo deben porque no tienen que ser así siempre. Pero con este montaje vamos a aclarar y vamos a graficar el efecto que produce, el efecto que provoca, y nos vamos a aprovechar con relación a sus funciones en el caso de estas 3 posiciones de luces. Primero que todo vamos a ver una planta, y en esta planta vamos a situar a nuestro sujeto, a nuestro objeto, a nuestro tema de imagen. Inmediatamente después vamos a situar la cámara, visto en planta, visto desde arriba, y sobre ese mismo eje óptico de la cámara, pero en sentido contrario y a lo que llamamos contraluz, vamos a situar esta lámpara que denominaremos backlight. ¿Cuál es la función de esta luz? Este haz de luz va a llegar a contraluz precisamente para crear un contorno en la figura, un contorno en el elemento que estemos en ese momento tratando. Recuerden que nosotros solo contamos con alto y ancho en la imagen. Nos falta la profundidad. Y esa profundidad tenemos que fabricarla. Esa profundidad realmente que no existe. Tenemos que crear esa ilusión óptica en el espectador para poder tratar la perspectiva, para lograr la distancia que hay entre todos los elementos que se encuentran en la escena. Esta limitación viene desde la pintura. Los pintores contaban también con un lienzo con alto, ancho, pero la profundidad la tenían que fabricar. Y ahí aplicaban las leyes de la perspectiva. En este caso nosotros, que utilizamos la iluminación como nuestro gran pincel para iluminar, para pintar nuestra imagen, utilizamos en este caso el backlight para justamente acercarnos a lograr esa ilusión de la tercera dimensión. Ese contorno ópticamente nos va a dar la ilusión de nuestra figura despegada del fondo. Y ya por ahí es un primer paso que nos ayuda a acercarnos a la tercera dimensión. Ese backlight está situado justamente en el mismo eje óptico de la cámara. Y su haz de luz, su bin de luz, que es el centro justamente del ancho que pueda tener o que pueda abarcar su haz de iluminación, estará teóricamente a 45 grados con relación al piso donde esté situado tanto la cámara como el sujeto. Esa angulación puede variar, esa angulación puede ser más de 45 grados, pero ya entonces esa posición de luz sería otra y nos acercaríamos más a una luz más cenital que tiene otro efecto que ya veremos más adelante. Los 45 grados también pueden ser menos, y aquí tenemos un ejemplo de cómo ese backlight a menos de 45 grados también produce un efecto interesante. Ese backlight está detrás de la figura.
y justamente la figura interrumpe el haz de luz de manera tal que no incide directamente en el lente de la cámara y sin embargo logra el propósito de crear este contorno. Supuestamente viene de una lamparita de noche que está detrás del sujeto. Como verán, esta es una lámpara bien interesante, una lámpara, en mi caso personal, siempre trato de utilizarla. Primero, por lo que les explicaba con relación a la dimensión que nos falta y porque crea una belleza en la imagen. Esa luz puede tener diferentes colores de acuerdo a la temperatura de color, que ya hablaremos de ella en el futuro inmediato. Una vez que tengamos ya establecido la luz de backlight, que sería el primero de los 3 puntos de iluminación a los que nos vamos a referir, pondríamos entonces una lámpara que se denomina modeling light, o sea, luz de modelaje. Esta lámpara se sitúa a la derecha o a la izquierda de cámara, en cualquiera de los dos lugares, y debe haber 45 grados de separación entre esta lámpara y el eje óptico de la cámara. Como verán en la imagen, se produce ya una iluminación que está dentro de lo lateral y dentro de lo frontal y modela la figura, de ahí el nombre. Esto evita que la iluminación sea totalmente plana o totalmente frontal a la figura en cuestión. Por supuesto, cuando se pone esta lámpara, el otro extremo de la figura queda mucho más bajo de iluminación. Entonces entra a jugar el montaje de lo que se le llama soft light, luz suave o luz de relleno. Y esta luz de relleno va situada precisamente en el extremo opuesto del modelaje, de la luz de modelaje. O sea, 45 grados también a partir del eje óptico de la cámara. Por supuesto que esta es una iluminación elemental básica, digamos, para un locutor, para un presentador, para una persona que va a hacer una entrevista, para una figura fija, que no sería el caso cuando nos enfrentamos a iluminar una escena donde van a existir movimientos, de cámara, donde justamente como parte de la escenografía hay ventanales, hay puertas, hay fuentes de luces artificiales como lámparas de mesa, lámparas de pie, etc. Pero como punto de partida son muy útiles porque generalmente, aun y cuando tengamos decorados amplios, la luz de backlight, por ejemplo, no debe faltar. Y de acuerdo a la amplitud del decorado, seguramente tengamos que utilizar más de un backlight, haciendo un montaje de varias de estas lámparas en paralelo, de manera tal que nos cubran toda el área que deseemos. De igual manera, ese decorado amplio, donde va a haber movimiento, donde los actores se van a desplazar, puede estar dividido en zonas. Y cada una de esas zonas, quizás pueda tener presente un modelaje o una luz de relleno. ¿Por qué digo quizás? Porque es posible que la luz que nos va a funcionar como luz de modelaje sea justamente la luz que está entrando por un ventanal. Entonces, en ese caso, pondríamos en el sentido opuesto nuestra lámpara de relleno. La intensidad de cada una de esas lámparas nos va a dar la posibilidad de crear un contraste de la imagen a través de la iluminación, de manera tal que no tengamos como resultado una iluminación plana, sino que una imagen bien contrastada o sencillamente contrastada tenga una belleza pictórica y no una imagen totalmente plana como puede ser. Quizás la intención en algún momento sea utilizar una iluminación plana. Eso es posible, eso es admisible, se utiliza. Pero en el caso que nos ocupa, en el caso de los dramatizados, el contraste de la imagen por iluminación resulta muy interesante. Entonces, concluyendo en este encuentro de hoy, conversando sobre este tema importante como punto de partida,
del montaje de los 3 puntos de iluminación. Un detalle, estoy utilizando el término montaje como verbo en su acepción más amplia desde el punto de vista gramatical. No me estoy refiriendo ni estoy interfiriendo para nada en el término bien utilizado, por supuesto, y propiamente utilizado cuando se habla del corte y de la edición. Estoy utilizando la palabra montaje como pudiera utilizar el término combinación o distribución o disposición de las luminarias. En el próximo encuentro me voy a referir de nuevo a estas 3 lámparas, pero la diferencia de cada una de ellas en el caso en que particularmente se decida que su temperatura de color o su intensidad tenga características muy particulares. Solamente me interesaba hoy referirme a las posiciones de estas luces, sus nombres y sus efectos sobre la escena. Desde el principio me referí a lo amplio que resulta el tema iluminación, porque también la iluminación tiene una relación muy directa con la óptica que estemos utilizando en la cámara, con la apertura de su diafragma, con la perspectiva, con la profundidad de campo, y cada uno de estos elementos los iremos conversando paulatinamente, detenidamente, en los próximos encuentros. Como siempre, les deseo que tengan un buen día y si lo consideran, suscríbanse a nuestro canal y déjennos un like. Muchísimas gracias por la atención de hoy y nos vemos en nuestro próximo encuentro.